Estamos ya de regreso en el programa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia en modo avión hacia una nueva cultura. Hoy vamos a hablar en parte de Alfie Evans, este caso que hemos tocado las últimas 2 semanas. El último viernes cuando hablamos, Alfie Evans, un niño de 23 meses que tenía una enfermedad neurológica no diagnosticada, eh, todavía vivía. Y es que el hospital y jueces británicos habían determinado que los padres no podían trasladarlo a ningún otro hospital a tener un tratamiento, que el niño debería ser desconectado y morir. No estoy exagerando en la manera en que lo estoy diciendo, es lo que pasó realmente. Lastimosamente, horas después del programa del último viernes, del viernes pasado, Alfie falleció. Pero su muerte no parece ser el final de una historia, sino tal vez el comienzo de una discusión bastante importante para que esto no vuelva a ocurrir. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Tú has tocado nuevamente el tema de Alfie Evans, que es el tercer viernes consecutivo que nos ocupa, pero ya esta vez como un epílogo, pero como dices bien, es en realidad una historia, bueno, yo no diría que recién empieza, porque ya tiene mucho tiempo como vamos a decir, como actitud, ¿no? Concretamente de los estados. Pero en la historia reciente de esta criatura, ¿no? Falleció. Nosotros tuvimos el programa el viernes, ¿no? Bueno, pues en las horas de la madrugada del sábado falleció. Vivió, no obstante el parecer contrario de los médicos sostenían que 15 minutos después de retirarle la ventilación fallecería. Vivió 5 días más. Vivió durante 5 días, ¿no? O sobrevivió, ¿no? Porque realmente Le quitaron toda la asistencia. le quitaron toda la asistencia. No Inclusive al solamente, inicio se le privó de alimentos, ¿verdad? después le repusieron esto, ¿no? Pero al principio también le privaron de aquello. Hubo hasta algunos rumores de que le habían aplicado algunos fármacos, pero esto ha sido luego desmentido, ¿no? El, Hay un asunto que a mí, que la gente tiene que interpretarlo y que es el trasfondo de todo esto. Porque en el primer programa todo nos parecía completamente incomprensible. Y es que el pequeño estaba internado desde diciembre de 2016 en un hospital de los mejores que hay en Inglaterra para tratar a niños, de los mejores que hay en Gran Bretaña. Pero ellos dijeron, ya no podemos hacer nada, hay que desconectarlo y que se muera. ¿No es cierto? Los padres dijeron, no, no lo desconecten. Me lo voy a llevar a Italia para que le hagan un tratamiento, porque allí creen que podrían estudiar el caso y hacer que mi hijo mejore, se sane, ¿no es cierto? Y los médicos lo prohibieron. Y los jueces respaldaron a los médicos. Y los jueces determinaron que no podían llevarlo hasta el otro lado porque iban a alargar el sufrimiento o algo así. Y que lo mejor era quitarle el respirador, la asistencia respiratoria y que el niño muera ahí, en ese hospital. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora ya tenemos mayor amplitud del asunto. ¿Por qué los padres en Gran Bretaña no podían trasladar a su hijo ni siquiera a su casa y menos aún a un hospital italiano? Bueno, porque la ley británica, la legislación, pues se los impedía, pero bueno, esto es ¿no? Una aplicación de una legislación inicua, ¿no? Una legislación antinatural. Mira, para mí, Enrique, este suceso tan lamentable y que de verdad ha conmocionado al mundo, ¿no? Tiene como tres conclusiones muy claras, ¿no? La primera de ellas es que
para estas personas, me refiero concretamente a Gran Bretaña, aunque esto se puede extender también al resto de países europeos occidentales, ¿no? Pero qué duda cabe que Inglaterra va a la cabeza. Entonces, en primer lugar, un gran desprecio por la vida humana, ¿no? Yo saco mi conclusión. En primer lugar, la vida vale bien poco, ¿no? Más todavía en el caso de, quizá, de una criatura que no había cumplido los 2 años de edad, ¿no? En segundo lugar, el despojo, no hay otra palabra, el despojo del derecho de los padres con respecto a su hijo, ¿no? A Con respecto a decidir los por él. hijos, es decir, claro, han decidido por ellos. Mira, estamos ante un derecho natural que les asiste a los progenitores sobre su hijo, ¿bien? Es la patria potestad en los primeros años de vida. Aquí, Sí. bueno, te Bueno, dejo que termines para luego sí, hacer mi pregunta. simplemente, y lo tercero que me parece lo principal, ¿no? Lo principal, y es que este suceso ha desvelado, ¿no?, algo terrible en la legislación actual de estos países, ¿no?, y que pronto puede llegar al nuestro. Y es que, en el fondo, el Estado es el dueño de las personas. El Estado es nuestro dueño. Es decir, son los que finalmente deciden quién muere y quién vive, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, porque en realidad esto último es lo que en el fondo ha sucedido, ¿no? El Estado británico decretó, ¿no?, que, bueno, Alfie Evans debe morir. Debe morir porque, bueno, ya lo explicamos en el último programa, ¿verdad? Era lo mejor para él, era el modo de liberarlo, ¿no?, liberarlo de un tratamiento que se supone lo iba a hacer sufrir más e inútilmente, una visión eutanásica, diríamos, ¿no? Pero fíjate que es muy serio este tema, ¿no? Un Estado que se apropia, se adueña de la vida de las personas. Estaba leyendo yo una noticia y es precisamente eso, ¿no es cierto? La legislación en Gran Bretaña involucra que cuando un niño entra a un hospital y es internado, los padres pierden la capacidad de opinión sobre los tratamientos y son los médicos los que asumen absolutamente todo. Los que deciden hasta cuándo sea tratamiento, qué hacerlo, si se le da de alta, no se le da de alta, si es trasladado a un hospital u otro no. Y los jueces británicos han respaldado esto, ¿no es cierto? Parece que fuera así, Enrique. Yo desconozco, ¿no?, la legislación particular de la que estamos hablando, pero leímos más o menos en el programa pasado, el viernes pasado, el comunicado de la Corte Suprema de Inglaterra, y ahí se decía muy claramente que prácticamente en beneficio de Alfie, en beneficio del pequeño, se estaba tomando esa decisión. El 26 de abril, dice esta nota, el miembro del Parlamento Europeo para el noreste de Inglaterra, Steve Wolf, lanzó su propia campaña denominada Ley de Alfie. Los derechos de los padres no deben ser ignorados ni descartados por los hospitales y tribunales que creen que saben más y tienen el poder, el dinero, los recursos para abrumar a las familias que simplemente quieren salvar a su hijo. Exigimos un cambio en la ley para restaurar los derechos de los padres en tales decisiones. La ley se los había recortado. Cuando internas a un hijo en un hospital, aunque sea por una gripe, pierdes la patria potestad y los médicos deciden qué es lo que pueden hacer con tu hijo. Es una cuestión realmente preocupante. Pero por supuesto, ¿no? Fíjate que la eutanasia, es decir, esa muerte feliz que a la que puede acceder una persona en su mayoría de edad por propia decisión, ¿no?, esto que ya en muchos países es una realidad, una posibilidad, ¿verdad? Claro, hay clínicas donde uno puede ir a morir porque decidió. No, uno no tiene que estar enfermo, no tiene que tener nada. O sea, quiero morir. En Suiza, en Holanda, en Bélgica, esto es posible, e incluso ya simplemente porque la vida
porque tú lo deseas, porque la vida dejó de tener sentido para ti, ¿no? Claro, hay todavía unos pasos legales en algunos casos que dar, pero es así de sencillo, ¿no? Es así de sencillo. Bueno, pues eh, eso que podría ser todavía fruto de una decisión personal, ¿no? puede llegar un momento, en que sencillamente el Estado diga quién merece seguir viviendo o no porque su vida tiene o no utilidad. En este caso específico, en este caso, en menores de edad. Sí, pero también en mayores, en ancianos. Cuando la seguridad social en un país entre, y esto le va a ocurrir muy pronto a Occidente, ¿no? Más o menos, dependiendo de, pero cuando no puedan cubrir, ¿no? los costos sociales de las personas jubiladas porque no hay una fuerza laboral que los soporte, porque no hay gente joven, porque cada vez nacen menos niños, etcétera, pues bueno, van a haber cada vez más personas mayores que sostener y probablemente, como también el tiempo de vida de las personas va aumentando, se va alargando, entonces llegará un momento en el que haya, con perdón, mucho viejo inútil, ¿no? Para el Estado, para el Estado, cuando no enfermo. Entonces, pues bueno, yo creo que en esa dirección vamos, es decir, el Estado, ¿por qué no ha querido retroceder en este caso ante un clamor mundial? Ante mucha gente, ¿por qué no? ¿Qué perdía el hospital? Invocaciones del Papa, que ya es un jefe de Estado, pero acciones directas de un jefe de Estado, el presidente italiano, que le dio inclusive la nacionalidad y le dijo, ratito, ya no te metas porque es ciudadano italiano. Así es. El presidente del Parlamento Europeo también, ¿no? También intervino. Entonces, bueno, pues uno realmente dice, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no dieron su brazo a torcer? ¿Qué perdían ellos? Correcto. Si tú lo pones, para terminar, si tú lo pones esto en términos de costo y beneficio, dime, ¿qué perdía el hospital británico o la justicia británica diciéndole, bueno, pues ya llévense a su criatura, llévense a su hijo o a su casa o al hospital donde mejor crean, porque igual se va a morir? Yo ya cumplí con mi responsabilidad. No, ellos, amparándose, diciendo que iban diríamos, a hacer cumplir una ley, pero lo que en el fondo para mí, ¿no? está en juego es un poquito un ejercicio de poder. ¿Hasta dónde puedo yo? Es decir, y no dejar un precedente negativo de que en este tema alguien ha podido más que yo, Estado. Legalismo puro, sobre la razón. Tenemos que ir a una pausa. Regreso con Edwin Heredia para tocar un tema aún tan interesante como este, y es que resulta que Disney World, ese mundo de fantasía para los niños, ha decidido durante el mes de junio respaldar el Día del Orgullo Gay. ¿Cómo? Lo sabremos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Más adelante voy a estar con Rosario Paredes, una precandidata de Acción Popular a la alcaldía de Arequipa. Pero el tema que vamos a tratar en esta segunda parte de la entrevista resulta interesante, y es que se ha anunciado que en el mes de junio Mickey, el ratón Miguelito, Mickey Mouse va a cambiar el color de sus orejas, la forma de sus guantes, y van a aparecer, por lo menos los recuerdos que se van a dar dentro de Disney World, es con el color de la bandera gay, esa bandera multicolor parecida a la del Cusco. Bueno, ¿cómo puede interpretarse eso? Eso lo están haciendo en respaldo al Día del Orgullo Gay que se celebra en ese mes. ¿Tiene esto otra connotación? Voy a conversarlo con Edwin Heredia. Edwin, aparentemente eso podría ser inocente, podría ser como respaldar, por decirlo, la campaña por la vida, o los derechos de la mujer, o el derecho de las personas con habilidades diferentes.
¿Por qué nos debe extrañar la decisión de Disney World? Bueno, porque no estás hablando, Enrique, de esas cosas tan legítimas, ¿no?, que has mencionado, los derechos de las mujeres, el derecho a la vida, etc. Estás hablando en este momento de un intento de normalizar, es decir, de pasar por natural el comportamiento, la conducta homosexual, o diríamos las manifestaciones del grupo LGTBI, de la ideología de género. El grupo LGTBI, no hablo, ojo, como siempre que tocamos estos temas, no hablo de las personas homosexuales, hablo de la homosexualidad, hablo de las conductas homosexuales. Entonces, en lo que no estoy de acuerdo es que se intente pasar como normal la conducta homosexual. Yo estoy de acuerdo. Y eso es lo que hacen, ese es el intento, diríamos, o la presión de estos grupos LGTBI, y que en este caso cuentan pues con mucho más que la complicidad de la compañía Disney. Parece que en la sociedad últimamente, bueno, en una sociedad democrática todo se debería criticar. Podemos criticar conductas políticas, podemos criticar manifestaciones, posturas. Eso es lo que se hace en una democracia y uno debe hacerlo sin ningún resquemor, sin miedo a tener represalias, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora cada vez que se habla de estos temas, surge la pregunta, ¿hasta qué punto esa crítica es democrática y legítima y hasta qué punto es homofobia? Ciertamente, depende, yo creo depende, Enrique. Tu pregunta es interesante, qué duda cabe, pero yo pienso que depende, hay que tomar postura, hay que tomar postura. Es decir, ¿estamos o no estamos de acuerdo con determinados comportamientos? Y por supuesto con su promoción, con la promoción de esos comportamientos. Por más que estemos en una sociedad democrática se funda sobre unos valores, sobre unos principios. Y hay que ver si es que estos, vamos a decir, estos comportamientos, estas actitudes, esta misma ideología, ¿no?, está realmente sustentada en unos principios, en unos valores. Particularmente pienso que no, ¿no? Evidentemente yo tendría que respetar, bueno, que estas cosas, que de estas cosas se hable, se haga pues una cierta defensa, podría ser. Pero en este caso en concreto, Disney, ¿no?, es una empresa que sabe que tiene en sus manos un público infantil. Claro, ¿no? Básicamente. Y que sus programas y sus personajes están dirigidos a los niños, tienen en sus manos a los niños, ¿no? Y por supuesto Disney es una super empresa, ¿no? Es decir, es una empresa gigante con un patrimonio impresionante. Bueno, pues sencillamente uno tendría que ver, bueno, ¿existe el derecho de mostrar este tipo o hacer esta apología, esta publicidad, a unos niños? Tú A unos niños. Es lo decir, que quieres decir porque, es sí, que Disney está metiendo el discurso de ideología de género. así es. O sea, aquí el asunto no es que respalde o no una campaña o que se muestre a favor o en contra, sino que está utilizando contenidos para la ideología de género, pero dirigido a público infantil. Totalmente, eso es lo que sostengo. Y además vamos a decir, lo hace directamente, es decir, apoya el tema. Es decir, lo que has mencionado al principio, ¿no? Es decir, las orejas de Mickey Mouse constituyen un merchandising, ¿no? Es decir, eso te venden cuando tú vas a esos lugares, pues son dos orejas muy grandes. Bueno, pues ahora estarán pintadas con los colores del arco iris. Y además, en el centro, lo que sostiene el punto de unión de esas orejas, ¿no?, la parte delantera,
también hay un corazoncito pintado sobre fondo rojo que tiene también la bandera del movimiento gay. Entonces, no es... estamos hablando de una verdadera publicidad que obedece lógicamente a presiones de estos grupos LGTBI. Lo que te preocupa es que esa publicidad no está dirigida a adultos, sino a niños. Ese es el asunto. Es que esto es lo que me... Bueno, también te diría que me preocuparía que invadan de esa manera el espacio público. Pero en este caso en concreto es con el tema de los niños. Te pongo algunos ejemplos, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Bueno, hay una película de Disney muy famosa, Frozen, ¿no? Frozen, ¿no? Que, bueno, pues ha tenido mucha repercusión. La segunda parte de la película se proyecta para este año. Pues no sabes las presiones que existen para que la protagonista de la película, la princesa Elsa, sea presentada como lesbiana, ¿no? Presentada como lesbiana. En las series que tiene Disney, ya desde hace tiempo, se presentan personas homosexuales besándose, se presentan... Estás hablando de sus películas infantiles. Por supuesto, series infantiles. Series infantiles. Series infantiles, ¿no? Bien, que se presentan, por ejemplo, dos personas lesbianas con dos menores a su cuidado, ¿no? O también en la serie Star contra los enemigos o contra los invasores, no recuerdo bien el título, pero allí se presenta ya también un transgénero, es decir, un personaje varón que de pronto pues lo ves como convertido en una princesa con todos sus atuendos, es decir, tienes más que un travesti, tienes ahí un transgénero, ¿no? Una persona trans. Eso en series infantiles. Y con la llegada que tiene Disney, o sea, olvídate pues de lo que hace 30 años era el mundo de Disney, del que tú y yo pues hemos sido partícipes porque veíamos esas series. Pues ahora, ¿no? Nuestros hijos o los pequeños, ¿no? ven eso y entonces, ¿qué es? Y con esto termino, Enrique. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende, entre comillas, normalizar esto. Es decir, que se vea como algo, pues, ¿no? Perfecto. Algo muy natural, que forma parte de la sociedad y que evidentemente si un hombre y una mujer se besan y se casan y pues también pueden hacer lo mismo dos hombres y dos mujeres. Entonces, que la democracia tenga que ver con eso, que haya que respetar, eso también para mí es discutible. Sin embargo, lo respeto, pero es evidente que yo no estoy de acuerdo con aquello y mucho menos con que se transmita eso a los niños. Te agradezco, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Nos vamos a una pausa, regreso con Rosario Paredes, Charo Paredes, precandidata de Acción Popular a la alcaldía de Arequipa.